en el programa anterior. Muy bien, la primera apreciación que debemos de tener es que al hablar del arte virreinal, eso viene enmarcado en una extensión geográfica que comprende un territorio que va del sur de Estados Unidos, la totalidad de México, Belice, América Central, el Caribe y una parte de Venezuela. Entonces estamos hablando de una unidad estilística, artística, que corresponde pues a una delimitación geográfica bastante amplia. La otra cosa que hay que ver es que como patrimonio cultural, como arte, pues... Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguirnos, gracias por estar pues, miércoles a miércoles, domingos a domingos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y quiero pues agradecerte por tu atención y esa sintonía que estás pues queriendo conocer un poco más de la historia de nuestro país. Recordemos que la historia pues de una u otra forma se reescribe, se replantea, se investiga y se dan nuevos datos y por eso en esta oportunidad pues hemos traído en estos caminos de la historia a una colega, amiga nuestra y también compañera de trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Historia. Me refiero en esta oportunidad a la licenciada Yesenia Martínez. Yesenia Martínez es licenciada en Historia, al igual también, bueno, graduada en nuestra Universidad Nacional y también pues tiene una maestría en Historia que la hizo en la Universidad de Costa Rica y actualmente pues está cursando su doctorado en Ciencias Sociales en México, en la Escuela de Michoacán. Así que ella está constantemente investigando, constantemente publicando. Es una de las personas que pues, nos tiene al día y está pues, replanteando algunos temas interesantes de historia. Así que le damos la bienvenida a la maestra Yesenia. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Sí, muchas gracias, Arnulfo, por invitarme a este programa. ¿Qué pasó entonces? Que sinceramente es muy visto por toda la sociedad hondureña y es también la importancia de poder conversar sobre la historia de Honduras y un tema muy importante al cual estoy invitada. Creo que es importante porque todos tenemos un referente con este tema. Así es, y el tema, historia de las enfermedades en el Caribe hondureño. ¿Qué les parece? Historia de las enfermedades en el Caribe hondureño. Es decir, que de repente sabemos del Caribe, quizás de las cuestiones de la piratería, sabemos de cuestiones de banano, pero ya un tema específico como esto creo que se vuelve interesante. Y lo más interesante es que la maestra Yesenia, pues este es su tema de investigación en su doctorado, y nos viene a aportar, a dar nuevos datos para poder entender mejor esta historia realmente. Algo interesante, maestra, es que, bueno, en principio usted como historiadora siempre nos ubica en lo que son estos espacios, estas regiones económicas que podemos observar. Sí, este tema sobre las enfermedades en el Caribe de Honduras, para ubicarnos cuál Caribe o quién es el Caribe de Honduras, quizá todos tenemos un referente de que tuvimos un familiar que fue a trabajar a la costa norte. Es sinónimo el Caribe con costa norte, a todos aquellos familiares y hondureños centroamericanos que vinieron a Honduras entre 1900 a quizá toda la mitad del siglo XX hasta 1950, que fueron a trabajar en los campos bananeros, en los rieles del ferrocarril, a construir la línea del ferrocarril en Honduras, y todos aquellos trabajadores también que llevaron a sus familiares a la costa norte. Este es el espacio. Costa norte es o significa geográficamente 4 departamentos. Esos departamentos son Colón, Atlántida, Lloro y Cortés. Y en esos 4 departamentos, donde gracias a Dios pertenecía a Colón en ese tiempo, entre las primeras 3-4 décadas del siglo XX, y ese es un espacio, nosotros podemos ver aquí en el mapa o en los mapas, hay 2 mapas, uno que representa la importancia económica de Honduras en el siglo XIX, en los 1850, 1860, significa que Honduras tenía 3 regiones importantes. Esto lo han investigado historiadores de Honduras, especialistas en el siglo XIX y en temas económicos y políticos, y lo que nos dice es que el Caribe o la costa norte no era importante para Honduras económicamente. Es con la construcción del ferrocarril, después de 1869, y sobre todo la llegada de las compañías bananeras,
para fines del siglo XIX, particularmente a partir del año de 1899, que se empieza a configurar este espacio económico que le va a dar todo un proyecto de Estado-Nación a Honduras. Es por ello que se concentra el tema en este espacio, desde donde surgen varias inquietudes, como el concepto de mestizo. ¿Por qué somos mestizos? Porque el Estado lo declara justo en el boom de las bananeras, en la década de 1930. Cabe mencionar que el banano fue un producto importante en la economía de Honduras hasta inicios del siglo XX, justo hasta los años de 1902, donde desplaza al café y sobre todo a la minería, que es la economía más importante, y sobre todo de la Rosario Mining Company, que es una compañía ubicada aquí a 35 kilómetros de Tegucigalpa, en lo que es el municipio de San Juancito. Y en ese momento, en 1902, el banano desplaza a estos productos y se convierte en el principal producto importante de la economía de Honduras hasta mediados de 1950. ¿Por qué el banano se considera como el producto más importante? Además de que es el que mayor rentabilidad le da al Estado a través de las aduanas, es el producto que lo lleva a Honduras a colocarse en el primer lugar a nivel mundial en la década de 1920. Honduras en la 1924 y 25 se convierte en el principal exportador de banano, desplazando a Jamaica, Costa Rica, Colombia y otros países donde tenían inversiones Estados Unidos. ¿Por qué el Caribe? Seguimos pensando en las compañías bananeras que se instalaron aquí en estos 4 departamentos de Colón, Cortés, Atlántida y Lloro. Y son las compañías como la Vaccaro Brothers Company, que después, y la United Fruit Company, que se llegan a Honduras en 1899. En el caso de la Vaccaro Brothers Company se instala en La Ceiba y de ahí se desplaza hacia el departamento, en otras zonas del municipio de La Ceiba, pero también luego en la década de los 30 se traslada a Lloro, particularmente en Olanchito. Y luego la United Fruit Company, que fue como la madre de las compañías bananeras, no solo en Honduras, sino en América Latina o en el Gran Caribe de América Latina. Y la United Fruit Company crea subsidiarias como la Trujillo Railroad Company en el municipio de Trujillo, Iriona y también conectado a Olanchito. La Tela Railroad Company, que fue una de las más importantes, ubicadas en Tela, que hoy todavía tenemos restos de infraestructura, particularmente en lo que es donde está el Hotel Telamar y otros. Hay otros vestigios de esta compañía que también tenía su relación muy importante, todas ellas con Puerto Cortés, y la Cuyamel Fruit Company también en el departamento de Cortés. Eso es el espacio económico más importante de Honduras en las primeras 3 décadas del siglo XX, y también conectado a Tegucigalpa. Tegucigalpa es el centro donde se dan las concesiones del banano, pero también es el centro importante del gobierno central de Honduras. Entonces se teje unas relaciones políticas y económicas entre el Caribe de Honduras y Tegucigalpa. ¿Qué pasa después entonces cuando el banano se convierte, no es que después, en ese momento que se va tejiendo toda la economía, que no es nacional, es una economía con inversión de capital extranjero, y esa es una de las debilidades que tiene el Estado de Honduras. Se construye un Estado, y principalmente en estas primeras 3 décadas del siglo XX, entre 1902 a 1932, pero con una economía basada en la inversión de capital estadounidense. Sí, por eso se le conoce como una economía de enclave, porque está... aunque es un concepto que ya no se trabaja mucho, no se conversa mucho, más como economía de plantaciones, sí se puede decir que es un estado, el caso de las inversiones de Estados Unidos, que están ancladas en un territorio, en este caso en la costa norte de Honduras, y es así como el banano es el que va a decidir quién va a gobernar en Honduras. Es el banano el culpable también del bipartidismo en Honduras. O sea, no solo es que colocó a Honduras en la economía internacional como en primer lugar, sino también que hizo un débil Estado o provocó un débil Estado nacional al permitir que la economía no fuera con inversiones nacionales, al permitir que financiar, por ejemplo, candidatos
de los partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido Nacional. Es más, justo el año en que el banano se convierte o quita del espacio a la minería como el primer producto, en 1902, justo ese año también se está fundando el Partido Nacional en Honduras. Y esta disputa entre compañías bananeras, de a quién van a financiar para poder estar en lo que es el gobierno central en Honduras, es lo que le va a fortalecer de alguna manera a acá más de 100 años al bipartidismo en Honduras. El banano es quien financia el bipartidismo en Honduras y por ello entonces estamos en este espacio que tiene importancia para los destinos políticos, para la debilidad política del Estado en Honduras, porque de alguna manera el Estado se volvió dependiente del financiamiento de Estados Unidos. Es todo este espacio donde se va a investigar, o donde estoy investigando sobre las enfermedades del Caribe, y es las enfermedades de los hondureños que trabajaron en ese espacio. Incluso ya viendo este cuadro, maestra, haciendo una comparación de este total de exportaciones, miramos que remarca Honduras. Sí, este cuadro lo que nos dice cómo Honduras se va ubicando en el principal exportador del banano. Desde 1900, cuando Jamaica se convierte como en un principal exportador de banano, porque este es el cuadro más representativo quizá para las inversiones de la United Fruit Company. La United Fruit Company tenía inversiones en Asia y tenía inversiones en Colombia, todo el Caribe, Jamaica, Dominica, Cuba también en el caso del Caribe, y también en Centroamérica. Y Centroamérica, Honduras es el que llega a ubicar el país más importante en producción de banano, pero también de todas las inversiones de la United Fruit Company. Y esto también muestra que es un espacio estratégico, no solo de economía, sino también está muy cerca al canal, a la construcción del canal en Panamá, y Estados Unidos también es como el punto geoestratégico para la historia para América Latina, porque el canal es el punto más importante, o quizá el factor más importante para el comercio, pero también es el momento donde se está Estados Unidos llegando a apropiarse de alguna manera de los territorios de Centroamérica y de alguna manera manejar los destinos de Centroamérica después de la década de los 1910. Interesante porque cuando nos plantea esto de que prácticamente son las compañías bananeras las que, por así decirlo, quitan y ponen presidentes, sugieren mandatarios, intervienen de una u otra forma en estos partidos, y cómo toda esta economía gira en torno a lo que es pues la cuestión del banano. Y bueno, vean lo interesante que este contexto que nos está dando la maestra Yesenia en relación a el tema que estamos hablando hoy de historia de las enfermedades en el Caribe hondureño y cómo surge toda esta gran cantidad de enfermedades. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com. Al igual también puedes buscarnos en nuestras redes como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. De los mismos obreros en resistencia porque no quieren a las poblaciones del Caribe de habla inglés. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de historia de las enfermedades en el Caribe hondureño. La maestra Yesenia Martínez nos ha dado un contexto sobre pues, la temática. Ahora, también hay algo interesante, maestra Yesenia, acerca de esta historia nacional, transnacional en este tema. Sí, en este caso la historia de la salud, de la historia económica de Honduras, la historia política de Honduras misma, en estos años de 1900 a 1930 o hasta mediados de los 1950, está conectada a una historia no solo nacional de construcción del Estado, sino una historia transnacional. ¿Por qué? Transnacional porque es Estados Unidos en América Latina, pero también América Latina da mucho para Estados Unidos. El que América Latina en 1900 a 1902, principalmente Cuba,
haya investigado qué era lo que provocaba la fiebre amarilla, el paludismo, o sea, sabiendo que eran los mosquitos transmisores. Ellos fueron los científicos en Cuba y fueron Estados Unidos quien llevó este conocimiento y lo pudo legalizar y patentizar como que era de Estados Unidos. Entonces no solo es que Estados Unidos se va a América Latina, sino que también recibe de América Latina. Hay muchos científicos de Venezuela, de Colombia, Brasil, que aportan a la historia de la salud y también a la historia económica. Invierten en el banano, pero también ese banano se lleva hacia lo que es la producción de Estados Unidos. Es una historia conectada, por eso es una historia transnacional, donde en el Caribe de Honduras van a vivir nueva población, que no es la población originaria de La Ceiba, de Colón, de Trujillo, sino también que hay inmigrantes, y esa población inmigrante son no solo estadounidenses, sino también que son negros del Caribe inglés, en este caso de Haití, de Jamaica, de Belice, de Panamá, que se vienen a instalar a los espacios de los garífonas en Honduras, por ejemplo, y de alguna manera se convierten en una población que es privilegiada, a pesar de que es una población, como yo les llamo, subalternos. Subalternos son aquellas poblaciones que están oprimidas, que son explotadas, en este caso por el capital transnacional, el capital del banano, y esas poblaciones subalternas no solo son los obreros agrícolas, que son los que trabajan en los cortadores, de jornaleros, de labradores en los espacios del banano, sino también esas poblaciones subalternas son las mujeres que las acompañan a estos hombres, pero que no son visibilizadas en la historia tradicional. Conocemos la historia del enclave, conocemos la historia política, conocemos la historia de las bananeras, pero no conocemos a estas poblaciones subalternas. Hay muchos trabajos de sociólogos, historiadores que han aportado, pero no en el tema de la salud y la enfermedad. Y lo que hago es una indagación de qué poblaciones son las que llegan al Caribe de Honduras, además de los hondureños. El 92% de la población hondureña trabajando en el banano son hondureñas. Este gran porcentaje convierte que la mano de obra de las bananeras fueron los mestizos hondureños. Y de algún porcentaje también los salvadoreños ocupaban el segundo lugar como población centroamericana, y estas poblaciones son las que de alguna manera se convierten no solo en la mano de obra, sino también en esas poblaciones que a la vez se enferman, y es la que va a atender las compañías bananeras y el Estado. Además están las mujeres no se conocen en la historia del banano más como las mujeres, las prostitutas. No se conocen otras mujeres que también trabajaron en oficios urbanos como domésticas, como costureras, como lavanderas que trabajaban en las compañías bananeras. Estas mujeres también fueron visibilizadas hasta la huelga del 54 recientemente por una investigación que hizo la doctora Suyapa Portillo, una investigadora hondureña estadounidense, que ella trabaja la historia de las mujeres, pero hasta la década de los 50. Lo que trato es de revisar, además de hombres, porque es un universo de hombres, el que trabaja en las bananeras, según lo que nos ha dicho la historia nacional, la historia oficial. Solo los hombres se fueron a la costa norte, no, se fueron las mujeres. Estas mujeres fueron indígenas, fueron negras, fueron mujeres mestizas, y todas también participaron en la economía, de alguna manera en las actividades económicas del banano. Por ejemplo, no se reflejan las mujeres que trabajaban, que fueron muy pocas, como enfermeras, mujeres como oficinistas, mujeres que trabajaron de labores en las compañías con las casas de los dueños del banano. Y entonces lo que trato es revisar quiénes y qué enfermedades padecían estas mujeres, de dónde eran, de dónde es ese universo de población que trabajó en el banano, y lo que sale en la información, por ejemplo, cuando se revisan los censos de población, cuando se revisan los documentos de la Standard Fruit Company, que no están aquí en Honduras, están en las bibliotecas de Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Tulane, donde está la sede del archivo de la Standard Fruit Company, o donde están los archivos de la United Fruit Company, que es donde están los informes de que al final es una población, es una heterogénea, una población compuesta por salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Es el grupo que mayor aporta después de los hondureños, y luego sigue el grupo de las poblaciones negras, que estas poblaciones son, como lo había citado anteriormente,
originarias del Caribe de América Latina y tienen una ventaja en los trabajos del banano. Tienen una ventaja al saber inglés y se vuelven intermediarios entre los dueños, los inversionistas del banano. Además, ellos vienen de trabajar en plantaciones del azúcar, plantaciones del tabaco en Cuba o en Haití, por ejemplo, plantaciones del banano en Dominica o por ejemplo, el caso de Panamá o Belice, que ya los han trasladado a llevar a otras economías de plantaciones. Ellos vienen con cierta experiencia y le quitan el trabajo de intermediarios a los casos de los hondureños. En el caso de los hondureños, entonces, ¿qué va a pasar? Hay un discurso muy fuerte de por qué los negros del Caribe, los negros de habla inglesa, vienen a ocupar puestos importantes. Y se genera un discurso muy fuerte que no solo es del Estado, donde el Estado, nosotros podemos ver este cuadro, donde nos dice este cuadro que para 1910, por ejemplo, hay una población ladina, que también ladina es un concepto colonial, que viene también muy similar al mestizo, que es esa mezcla entre negros, indígenas, pero al final es parte del mestizaje, que no está diferenciado en sí conceptualmente, pero que tiene una población que se identifica en esta categoría racial. Y lo otro que pasa es que en 1910 encontramos una gran población de mulatos y muy pocos mestizos. ¿Qué pasa entre 1910, si vemos este cuadro, entre 1910 y 1930? ¿Por qué en 1930 ya no hay población, por ejemplo, mulatos, ya no hay población ladina? Ahí es la pregunta. Estos se encuentran en los datos estadísticos del gobierno de Honduras y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué el gobierno no registró en 1930, justo cuando está en un momento que el banano ha dado mucho? Es porque el Estado está construyendo una nación mestiza. El Estado le interesa un Estado mestizo y ese Estado mestizo también ha sido construido por las mismas poblaciones subalternas. ¿De qué manera contribuyeron a una nación mestiza? En 1927, por ejemplo, Honduras anda buscando la moneda, que la moneda debe ser de características indígenas, que es por ello se llama el empira. Entonces hay un discurso de lo que es la construcción de la nación indo-mestiza, indígena mestiza, y en ese sentido lo que pasa es que tanto los obreros no quieren a las poblaciones negras del Caribe que vienen porque les vienen a quitar sus trabajos, son los jefes de ellos, o también los discursos de los intelectuales como Froilán Turcios, que también la prensa, todos están en contra de las poblaciones que vienen a Honduras de origen negro. Todo ese discurso de intelectuales, de los mismos obreros en resistencia porque no quieren a las poblaciones del Caribe de habla inglés, y el Estado aprovecha para construirse una nación mestiza. Esa población es la que está en el Caribe resistiendo a la explotación, a que vengan inmigrantes, y también a la vez esa población es la que después nos va a dar a nosotros todo un legado histórico en 1954. O sea, si en 1910 hasta 1930 lo que tenemos es una población obrera trabajando en el banano, de 23.000 a 24.000 trabajadores, esa población está unida con mujeres, con niños en la costa norte y tiene un gran porcentaje de población que después se duplica para 1954 y son esos orígenes de resistencia y también de construcción de una Honduras mestiza, de una comunidad imaginaria donde representan a esa población que después va a representar a todos nosotros. Nosotros decimos, somos hondureños, somos mestizos, y también es un discurso construido que después va a finalizar con una resistencia por muchos derechos que no los tienen en la huelga de 1954. Esas son las poblaciones a las cuales me refiero, las cuales estoy estudiando con las enfermedades. Y entonces identifico por espacios donde están las compañías bananeras y cuáles son las enfermedades que más se padecen. Nosotros vemos un mapa ilustrado con las compañías bananeras y qué enfermedades tienen. Estas enfermedades también, por ejemplo, como la malaria se convierte después de la fiebre amarilla en 1905, que fue como la peste o la epidemia que más afectó a la población de Puerto Cortés, murieron cantidades, cientos de personas en Puerto Cortés. Esta enfermedad fue desplazada por los avances científicos que había en el Caribe, totalmente en Cuba y Puerto Rico, y esto lo trae Estados Unidos para Centroamérica, y lo que pasa entonces es que como estos espacios de la costa norte eran pantanosos, húmedos,
y también tropicales, aquí inicia un nuevo momento de enfermedades del siglo XX. Ya no son las enfermedades del siglo XIX, como la viruela, el sarampión, que eran las que más afectaban, sino que se convierte la malaria en la principal enfermedad. Esta enfermedad afecta a todas las poblaciones tropicales, que después se pasa al centro de Honduras. Ya para la década de los 1940 y 1950, la malaria estaba en todo Honduras. La malaria inicia entonces con varios tipos de fiebres que fallecen las poblaciones de todas las edades y de todos los grupos étnicos, y luego también aparecen otras enfermedades que afectan, como las mismas tuberculosis y las picaduras de serpientes, que van afectando a los obreros de las compañías bananeras. Bien, vamos a hacer una breve pausa para seguir pues, escuchando ese tipo de enfermedades que afectaron en todo lo que es la zona del Caribe, y usted no los cambien, ya regresamos. Y ahí tienen mayor atención, y la malaria no es el factor que produce los fallecimientos. Historia de las enfermedades en el Caribe hondureño es el tema que hoy estamos comentando, y para eso hemos invitado a la maestra Yesenia Martínez, que nos está contando un poco la historia de estas enfermedades a través de una investigación histórica que ella está realizando previo a su trabajo o sus estudios de doctorado en ciencias sociales. Maestra Yesenia, en su investigación sabemos que como lo enfoca en todo lo que es el Caribe, cada uno de los departamentos tiene enfermedades diferentes. ¿Hay una que prevalece en el caso de Atlántida, que es como muy emblemático? El caso de Atlántida, porque está como todo la sede principal de la United Fruit Company, y es donde también hay más obreros, cerca de 9.000, 10.000 obreros trabajan en la tela, por ejemplo, para mediados de la década de los 20. Y esto lo que nos da también es que hay más población, de alguna manera inmigrante, y también más familiares. Y hay una categorización también, no solo de las enfermedades, como la malaria se ubica en la principal. Esto es a nivel de todos los 4 departamentos, y en este caso lo que hace la United Fruit Company es una revisión de cuáles son las enfermedades que más atienden los hospitales, porque lo que hacen las bananeras es construir hospitales, por ejemplo en Puerto Castilla construyen un hospital, en Trujillo, en Tela, otro hospital muy importante, y estos hospitales registran poblaciones, por ejemplo, que además del paludismo hay enfermedades respiratorias y enfermedades, por ejemplo, que son las que más daño les causan a las poblaciones, la que más fallece es el caso de las enfermedades respiratorias. La malaria se puede controlar, el problema es los mosquitos, todas las condiciones en que viven los obreros. Los obreros viven en un hacinamiento total, en sus barracones o en sus casas construidas, que son, dependiendo de la cantidad, si son solteros viven en una sola casa, si son con sus familias, pero todos no tienen, por ejemplo, telas metálicas. Esta es una de las desigualdades que se muestran en las construcciones de las habitaciones, la tela metálica para que no entren en la noche los mosquitos, los zancudos, que son los que producen todas estas enfermedades. Eso no le daba, por ejemplo, a las mismas familias estadounidenses, porque ellos estaban protegidos, o aquellos que tenían un rango muy importante. Entonces la malaria era afectada en los campos bananeros, en sus casas de habitación. Y luego también están las enfermedades producidas por las picaduras de serpiente. Esos eran muy fatales, más a los hombres, esto era más a los hombres. Y en el caso de las heridas o todo aquello provocado por pleitos, el alcohol. El alcohol juega un papel muy importante en la economía de Honduras. Por ejemplo, después del banano, el alcohol se convierte en el producto número 2, como dicen, en el segundo producto que le genera rentas al Estado. Pero lo otro es que el alcohol es también un elemento de controlar las poblaciones, porque las poblaciones en la compañía bananera se vuelven enfermos del alcoholismo. Entonces hay un concepto que le llaman la alcoholización, que la alcoholización es como es parte de la explotación de los mismos trabajadores, en este caso de estos espacios, y el alcohol entonces ya no solo se convierte en el producto que
que más renta le da al Estado después del banano, sino también es un medio quizá para poder tener de alguna manera controlado, pero a la vez produce violencia en las familiares. Claro. Y es el alcoholismo no solo es para los hombres, sino que a la vez afecta a las mujeres porque se convierte como en la cuarta enfermedad de violencia que atienden en los hospitales. En el caso, por ejemplo, de Colón, es muy triste ver estas imágenes que se encuentran en los archivos de la United Fruit Company. Estos archivos solo en Estados Unidos se encuentran, nosotros no los tenemos aquí en Honduras, a pesar de que fuimos el país donde se dio toda esta vivencia de las comunidades, no solo obreras, sino también de negros de habla inglesa. Estas son imágenes de mujer enferma de la piel y un joven de 17 años que está enfermo de la piel en Trujillo y en Tela, y pareciera que es como de otro tipo de enfermedades, y son enfermedades venéreas. Son enfermedades venéreas que se transmiten la mayoría por hombres, pero son curables, pero las padecen muchísimo, se enferman toda la piel. Y estas enfermedades venéreas en poblaciones negras saca otra imagen de las poblaciones enfermas, donde no solo las mujeres, el Estado de Honduras desde 1880 y sobre todo en 1920 emite normativas para controlar la prostitución. Las mujeres son las prostitutas, las mujeres son las que transmiten las enfermedades sexuales en los espacios que se están creando para urbanos y de las ciudades, en el caso de Tegucigalpa. Lo que vemos en las compañías bananeras es que también las poblaciones inmigrantes traen enfermedades, y en este caso donde he encontrado hasta ahora, claro, además de las mujeres, que no solo son las mujeres hondureñas, sino también los hombres, pero son las que salen visibilizadas en las normativas. Entonces también los jóvenes y las mujeres padecen de estas enfermedades de transmisión sexual. Este es un ejemplo de cómo uno como investigador encuentra la información. Lo que yo estoy comentando ahora no es producto de una investigación que se encuentra en la biblioteca, sino también en los archivos, donde conocemos nosotros la historia de Honduras. Pues esta imagen que se presenta es el archivo de Olanchito, de la Alcaldía Municipal de Olanchito, y ahí encuentro, por ejemplo, cómo fallece. Hay un libro, por ejemplo, muy importante en el archivo de Olanchito que fue rescatado. Estamos trabajando con un estudiante de la carrera de Historia, que también él hace labor de vinculación en este municipio junto con la Iglesia Católica. Muy importante el papel de la Iglesia Católica en ordenar este archivo, en el caso del municipio de Olanchito, que ha apoyado y además incentivado a jóvenes para que puedan ir a ayudar a rescatar documentación donde ahí se refleja migrantes del Paraíso, de Copán, de Santa Bárbara, de Olancho, que se fueron a trabajar a los campos bananeros de la Trujillo Railroad Company, y ahí lo que van estos migrantes a trabajar no solo en el ferrocarril, ellos viven a las orillas del ferrocarril, sino también en las conexiones de la Trujillo Railroad Company entre Olanchito y Colón, y mueren casi la mayoría en la década entre 1925 y 1928. Hay gran cantidad de fallecimientos por fiebres tropicales. Esas fiebres tropicales están ligadas a la malaria, pero fallecen porque no hay hospital. Ahí no hay hospital, a diferencia de Trujillo, que ahí sí hay hospital y ahí tienen mayor atención, y la malaria no es el factor que produce los fallecimientos. Sí en Olanchito, porque no hay la atención, como el caso de la Tela Railroad Company en la Ceiba, o en Tela, perdón, o en el caso de Trujillo. Entonces se ve cómo algunos son más atendidos y otros menos atendidos, pero en unos casos, como el caso del Standard Fruit Company, en la Ceiba, que no atiende a todas las poblaciones. Y más si tienen enfermedades venéreas, no las atiende. Entonces hay esas diferencias entre compañías, qué enfermedades, qué poblaciones son atendidas. Y estas enfermedades realmente si son provocadas por el trabajo en las compañías, ¿va? Si es algo fuera de los Estas labores. enfermedades son provocadas por los espacios, al haber espacios pantanosos, espacios húmedos. Los inmigrantes o los migrantes hondureños no estaban acostumbrados a vivir en el Caribe con estos espacios húmedos, con hacinamiento. La gente puede vivir muy pobre, pero si vive en su casa con una sola familia, no es lo mismo que se vaya a los campos bananeros, donde en una casa con pocos espacios viven
varias familias. También el tema del agua potable, no había agua potable para los espacios de los campos bananeros, solo para los que tenían puestos muy importantes. Entonces el agua, esto produce también todo el tema de la salud, afecta muchísimo porque no están las condiciones para los alimentos, para todas las condiciones de higiene. Entonces ellos empiezan a traer también a nivel cultural, las poblaciones no están acostumbradas a otro tipo de enfermedades que vienen de esa población inmigrante de fuera de Honduras. Y lo otro es, el Estado mismo no tiene las condiciones para poder ofrecer una salud pública. Y por eso se hace esa alianza con las transnacionales y se produce esa salud nacional y salud transnacional de la cual me refiero. Estas imágenes son tristes, son dolorosas de alguna manera. Uno cuando ve el papel pareciera que no se vuelve sensible cuando hace investigación histórica, pero se encuentra uno con mujeres de rasgos indígenas, se ve, no es una mujer mestiza, es una mujer indígena, pero sí es hondureña. Entonces ve uno esos rasgos de las diversas poblaciones. Por eso le llamo las poblaciones enfermas heterogéneas, subalternas, porque al final es un conjunto. No solo son los obreros, sino las esposas de los obreros, las mujeres que no se ven, pero que ahí estaban. En este caso es una mujer que recibe una herida casi en todo su estómago. Esto es en tela, reportada por el hospital de la Tela Railroad Company, y este es un joven que está herido en toda su cara. Esto es muy común. Las heridas en mujeres, la violencia se convierte en el cuarto número de las enfermedades o las atenciones que recibe el hospital en el caso de la Tela Railroad Company. Esto significa el grado de violencia que hay en las compañías bananeras. Y también el tema de los parásitos. Los parásitos se volvió una enfermedad nacional. A mí me llamaba la atención cuando el ministro recién de Educación hizo unas declaraciones de que los niños sin parásitos iban a estar felices o iban a recibir la educación. Yo me estaba recordando con ese mensaje del actual ministro como que estuviéramos 100 años atrás, en el sentido de que como que Honduras ahorita estuviera llena de parásitos, cuando en realidad los parásitos fue en la década de los 20, vino una organización de Estados Unidos, también traída por las bananeras y por el gobierno de Estados Unidos, llegó a Centroamérica la Fundación Rockefeller, una fundación que se encargó de revisar a nivel de América Central y el Caribe los espacios donde tenía inversiones el banano en dos enfermedades: el tema de la malaria, cómo controlar la malaria, porque no querían llevar malaria ni fiebre a Estados Unidos. El problema fue que Estados Unidos fue la que trajo la fiebre amarilla a Honduras, en la peste más importante que se dio o que más afectó en 1905, y después ellos no querían saber de la fiebre amarilla. Entonces lo que hacen es revisar, controlar, capacitar, formar a las poblaciones y a los médicos que eran muy pocos en Honduras, a los inspectores sanitarios para controlar lo que es las enfermedades de malaria y de parásitos. Esta es una imagen triste de un niño de origen negro, inmigrante, que tiene un cáncer en su estómago de parásitos. Estos son parásitos y está atendido, se ve que es un niño bastante pequeño, entre 4 años, y lo que hace es, este mapa refleja esos puntos amarillos, por ejemplo, donde nosotros, y el punto azul, donde le interesa a Estados Unidos revisar. Si puede, quiere revisar dónde está afectando más las enfermedades de la malaria y los parásitos. ¿Y dónde era? Las ciudades ligadas al banano, los puertos. En este caso los puertos le interesan porque por ahí está saliendo el comercio y las poblaciones que están viajando a Estados Unidos. Entonces es muy estratégica la atención de la salud y las enfermedades, y por eso se crean los hospitales. O sea, los hospitales se crean en ese sentido. Realmente nos ha llamado mucho a la reflexión estas imágenes que en su investigación histórica la maestra Yesenia Martínez pues ha encontrado, y algunas cosas que, como ella misma lo dice, no han cambiado, se mantienen igual. Y esa relación que hay entre lo que es el Caribe y lo que es Tegucigalpa. Bueno, vamos a hacer una breve pausa hasta que no nos cambie y ya regresamos. Que este hospital, los hermanos Bacaro y toda la familia... Gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar ahí pendientes de estos programas. Hoy estamos hablando acerca de la historia de las enfermedades en el Caribe hondureño, que nos ha dejado realmente muy impactados, y al ver esta investigación que nos ha hecho la maestra Yesenia,
El tema de los hospitales, maestra, es un tema que realmente podemos decir que los hospitales se van pues fundando, se van construyendo en torno a estos enclaves. Sí, los hospitales en Honduras, en realidad públicos, vienen después de 1880 con la reforma liberal, donde el Estado asume la responsabilidad de los hospitales porque antes le tocaba a la Iglesia Católica. O sea, hasta 1880, cuando hay una separación de las funciones y la administración, la Iglesia Católica ya no tiene atención a los enfermos, como lo hacía durante todo el periodo colonial. Lo que hace entonces el Estado es empezar a construir una infraestructura, pero muy poca, y lo hace en Tegucigalpa, crea el Hospital General en el centro de Tegucigalpa, ¿verdad? Que luego es un hospital que se traslada hasta 1926 a lo que es el San Felipe. Y en realidad lo que vemos nosotros es una escasa construcción de infraestructura hospitalaria hasta la llegada de la bananera. Lo curioso es que se construye, el Estado atiende a la vez o a la par con la bananera. Entonces la infraestructura hospitalaria que más se va a construir en Honduras es hasta 1900 a 1926 y más en lo que es el Caribe y el centro de Honduras, por supuesto que el centro de Honduras, Tegucigalpa se convierte en la ciudad capital, no solo política desde 1880, sino también la ciudad que va a atender los problemas sociales del Estado. Y es así como hay atención, pero no como se da la infraestructura que se construye en los espacios del Caribe o en los espacios del Banano. Entonces, en el caso del gobierno de Honduras, tiene muy poca atención, y solo en el caso de Occidente, que crea un hospital, sí, en San Pedro Sula, en La Ceiba. Estas son imágenes de, por ejemplo, hospitales de la Tela Railroad Company. En el caso de la United Fruit Company, tenía toda una infraestructura ya de las camas, por ejemplo, salas para hombres, sala para mujeres. Tenía también el hospital de la Standard Fruit Company, también fueron los que invirtieron ya en un equipamiento de los hospitales. Esto no se veía así en los hospitales públicos, en los hospitales del Estado, en el caso del Hospital General en Tegucigalpa, a pesar de que Tegucigalpa atendía a los obreros de la Rosario Mining Company, de aquí que estaban en San Juancito, no era lo mismo todo lo que traía, las inversiones que hacía, y como tenían libre impuesto también, las compañías bananeras no tenían impuesto para traer, porque supuestamente iban a atender todas lo que son las poblaciones obreras, pero también había discriminación para las poblaciones enfermas, dependiendo. En el caso de la United Fruit Company reporta enfermedades de todo tipo, que atendía a poblaciones de todas las edades, familiares también. Esas diferencias las encontramos en la Standard Fruit Company en La Ceiba. Allá sí encontramos otra atención que todavía no las encontramos en los espacios de la Tela Railroad Company o la Trujillo Railroad Company, donde en Trujillo, por ejemplo, sí están atendiendo a todas las enfermedades. Por lo menos hasta ahorita, la información que estoy revisando, los documentos que estoy revisando, no me dan esos datos. Sí es bien curioso, en este caso, como vemos esta imagen, este es el Hospital D'Antoni. Creo que los que vamos, cuando vamos a La Ceiba, la mayoría ha conocido este hospital por fuera, ¿verdad? No todos tienen atención porque es un hospital privado. Lo curioso de esta obra fue que donado por la familia D'Antoni, uno de sus hermanos falleció de una epidemia de fiebre amarilla allá en Nueva Orleans, y ellos, en honor a su hermano que trabajaba en La Ceiba, donan en 1924 la construcción de este hospital. Solo el equipamiento costó más de $2 millones en 1924. Y lo triste de este proyecto para mí como historiadora y también como trabajando este tema de las poblaciones subalternas, es que este hospital, los hermanos Baccaro y toda la familia de D'Antoni lo donaron, lo traspasaron a la Standard cuando se convirtió la Standard Fruit Company en 1924. En 1926 pasa a ser de la Standard Fruit Company con todas las inversiones. También los inversionistas del hospital, como los D'Antoni, forman parte de la junta directiva. Pero en 1935 se da una fuerte discusión. Hay documentos donde reflejan, están en los archivos de la Standard Fruit Company, donde ellos manifiestan que quieren donar el hospital a la Municipalidad de La Ceiba, que quieren esta obra para el pueblo de La Ceiba, que sea administrado por el Estado, pero por la Municipalidad, como una obra que dejan la familia D'Antoni.
El caso del estándar no acepta esta donación, ellos quieren seguirla administrando. Siempre formó parte de una junta directiva hondureña y estadounidense, eso sí, lo único que la obra nunca fue traspasada al municipio de La Ceiba como una donación, y que creo que eso hubiese sido una obra humanitaria de parte de la Baccaro Brother Company, pero no se logró. Esta es una imagen también reciente. Estas son infraestructuras de los hospitales del Estado. El Estado para la década de 1910 crea un código sanitario, también crea las oficinas de la salubridad pública. O sea, quiere decir que el Estado, a la par de esa urgencia que está en el Caribe, no solo los obreros, se ve la necesidad de que también tiene que crear una infraestructura, y esto le va dando a una política institucional de la salud en Honduras. Es muy curioso que es la década de los 20 como donde más interés hay del Estado de Honduras para crear infraestructura de hospitales como el San Felipe, que después se convierte en un hospital del pueblo, ¿verdad? El Hospital General es un hospital muy importante que todavía funciona, afortunadamente, para todos aquellos que todavía asistimos o asisten, porque a veces todos tenemos acceso, ¿verdad? Pero con las limitaciones. Es un hospital muy importante que después también va a dar mucho apoyo para otros hospitales como el de Santa Rosita, que es el que actual tenemos para enfermedades de tuberculosis. Se creó para enfermedades de tuberculosis, no para enfermedades mentales. Así se crea el Hospital de Santa Rosita, en Amarateca, así. Pero el 26 es un momento, 1926, es un momento muy importante para la infraestructura hospitalaria, porque también hay muchas enfermedades de tuberculosis producto de las compañías mineras, compañías bananeras, y la población padece mucho. Este mapa, por ejemplo, que es muy estratégico, tiene una forma como de T, si la podemos ver. Esos puntos que se ven ahí de colores son lo que interesa a Estados Unidos atender. ¿Y dónde? Interesa el Caribe, interesa la ciudad capital, interesa los puertos del sur. O sea, ¿por qué el sur, verdad? Uno dice el sur, pues sí, o sea, son las salidas a la economía, a la exportación del banano, los movimientos que pueden traer migratorios, y a Estados Unidos le interesa el Caribe, el centro y el sur. No le interesa ir a Olancho, no le interesa ir a Occidente. O sea, Estados Unidos, a través de la compañía, de la Fundación Rockefeller, o a través de la infraestructura hospitalaria, a través de los exámenes de laboratorio para parásitos. Se hacen exámenes de parásitos en 1924 al 25 en Tegucigalpa, Pespire, Choluteca, Nacaome, y el 50% de la población de Honduras sale con parásitos. Entonces, eso es lo que les preocupa. La malaria y los parásitos son como las dos enfermedades que más les interesa para prevenir, pero también para que no es solamente para que no se enfermen las poblaciones que trabajan en las inversiones del banano, sino también para que no se enfermen las poblaciones estadounidenses que están en Honduras. O sea, y también para que no se lleven estas enfermedades para los otros países de Centroamérica, para el caso del Canal de Panamá o otros países donde están las inversiones del banano, como Costa Rica y Guatemala. Es interesante lo que acaba de notar, el hecho de controlar estas enfermedades, no tanto por el país, sino que las lleven a sus países, ¿no? Es estratégico. Es estratégico, sí. Las principales enfermedades tropicales infecciosas del 16 al 33 tenemos acá. Sí, estos años de las primeras 3 décadas del 30 cambia el panorama de la salud y las enfermedades en Honduras. El Estado de Honduras, por ejemplo, para 1880 le interesaba revisar que no salieran enfermos como locos, como cojos, como tullidos. Ellos querían hombres sanos para trabajar, pero aquí se ve que el Estado atiende para el siglo XIX enfermedades de la viruela, el sarampión, todas estas epidemias, pero el panorama le cambia al Estado cuando ve que hay muchísimas enfermedades que son propias, como decíamos anteriormente, de la población inmigrante, de los nuevos espacios que se configuran alrededor de la economía del banano y de la minería. Y esto se ven afectados principalmente las ciudades de telas, las ciudades puertos, como Puerto Cortés, San Pedro Sula, donde se está construyendo los espacios de la urbanización de las ciudades ligadas al capitalismo en Honduras. Entonces son las enfermedades del capitalismo, son las enfermedades transnacionales traídas o que se llevan de unos espacios a otros, son las enfermedades en el momento en que Honduras está construyéndose como una nación, como un Estado liberal en sí, una economía liberal, y esas enfermedades tienen como
cada uno de sus espacios, pero también son enfermedades que tienen como a quienes afectan más. Algunas, como lo hemos dicho, la malaria a todas las poblaciones, pero estas enfermedades siguen a lo largo del siglo XX. La malaria, en 1950 se dio una epidemia de malaria a nivel nacional y el Estado tuvo que emitir unas normativas para conformar a organizaciones que atendieran la malaria. Entonces son enfermedades que heredamos del siglo XX. Es como la historia tiene su tiempo, tiene sus espacios, también las enfermedades tienen su tiempo y sus espacios, como cuando dicen ahora, cuando apareció el SIDA, ¿verdad? El SIDA es de la década de los 80, cuando viene por ejemplo, ¿no? La poliomielitis, cuando viene la influenza, Honduras. Entonces, esas enfermedades tienen temporalidades, tienen espacio. Lo malo es que el Estado de Honduras todavía estamos en unas situaciones de instituciones que no atienden las poblaciones de acuerdo a las capacidades también, no solo de infraestructura, sino también de recursos. Y esto seguimos viendo que no solo es un tema que podemos estudiarlo para la historia, para el pasado, sino también que podemos hacer una historia reciente de las instituciones y los hospitales, como lo caso del Seguro Social y lo que es el sistema nacional, que no tenemos un sistema nacional de salud en Honduras. Y realmente uno mira todas estas imágenes, mira todo este estudio y uno se da cuenta que hay cosas que no han cambiado. Y también llama la atención mucho que lo que usted plantea, que este desarrollo, esta modernización trae consigo también sus consecuencias. Enfermedades que incluso vinieron para quedarse, maestra. Y enfermedades que son producto también del sistema económico. Ajá. No son enfermedades que no solo son producto de la pobreza, de lo social, sino también del factor económico. Entonces uno se queda pensando así como si las poblaciones padecen enfermedades porque no tienen los recursos, no, a veces también de las movilidades que trae la economía, el sistema capitalista en este caso, o también las condiciones del Estado no está preparado para poder atender y cómo entonces cada día nosotros somos muy vulnerables al tema de la salud y las enfermedades y esto no tiene condiciones sociales como vemos, ni étnicas, sino que al final, claro, son como dice el tema de las poblaciones subalternas, los menos favorecidos o los pobres en algún sentido no se lo significa pobres sin recursos, sino también sin las oportunidades. Así es. Bien. Esperamos que nos avise cuando usted vaya a publicar su trabajo, su libro, porque va a estar muy interesante y aparte de eso, aparte de que nos enteramos, es cómo se puede prevenir, cómo el Estado puede hacer un nuevo proyecto en salud, como usted bien lo planteaba, y que realmente podamos entrar a estos nuevos tiempos sin ese tipo de enfermedades y para que haya un mejor desarrollo. Mensaje final, maestra, a todas las personas que nos ven. Sí, muchas gracias por el espacio, al programa y a toda la sociedad interesada en este tema, porque en realidad creo que algunos vamos a tener ese referente de que tuvimos algún familiar en la costa norte y este es parte de la historia invisible que nosotros no conocemos y espero que hayan tenido la oportunidad de conocer algo de la historia de Honduras, que también falta mucho, 4 años más para terminar la investigación. Así es. Muchas gracias. Y gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación y realmente nos ha dado como una pequeña muestra de su gran trabajo, porque como lo dice, el trabajo está en construcción y hay muchas cosas más que he ido descubriendo. Y a ustedes, si quieren conocer un poco más de la historia de Honduras, recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com o bien también a nuestras redes como STVE Telebásica para que pues tus comentarios, si quieres saber un poco más de estas enfermedades, pues nos escribes y te hacemos el contacto con la profesora Yesenia Martínez. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.